Y a ver, esperemos que se vayan conectando. ¿Y alguna pregunta, por favor, que tengan todavía? Ninguna, ¿no? Vamos a ir viendo entonces lo que nos toca ver el día de hoy, ¿ya? Aquí en estas diapositivas vamos a ir viendo la acción penal, es lo que hemos estado viendo, artículo 15, 16, lo que son las acciones públicas, privada y a instancia de parte. La obligatoriedad del fiscal también es revisado, la prescripción, imprescriptibilidad, inicio de términos de prescripción, interrupción, suspensión de términos de prescripción, efectos, motivos de extinción, justicia comunitaria. Bueno, aquí el artículo 284, lo que es la denuncia, forma y contenido, lo que hemos ya realizado prácticamente, obligación de denunciar también hemos visto, la denuncia ante la policía, el Ministerio Público, el artículo 290, que es la querella, también que lo hemos revisado, 291, que hemos también visto lo que es la objeción de la querella, desistimiento también, acabamos de verlo, ¿ya? Y vamos a ver lo que es la imputación formal. Artículo 302. La imputación formal, si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la comisión del ilícito, existió el hecho y el imputado es partícipe, autor o partícipe del hecho, obviamente se realizará esta imputación formal. ¿Qué debe contener una imputación, por favor? Y eso quiero que me tomen atención. Los datos que identifiquen al imputado, es decir, su nombre y sus generales de ley, el nombre, domicilio procesal del defensor, quién es su abogado y dónde se encuentra su oficina. Si es un abogado, si es defensa pública, se tiene que señalar un domicilio procesal para el abogado, ¿ya? La descripción del hecho o los hechos que se le imputan y su calificación provisional. Esta descripción de los hechos es justamente lo que nosotros hemos realizado, ¿no? Elaborando una historia, tanto en la denuncia como en la querella, pero obviamente ya esta descripción de los hechos en lo que es la imputación, que es la que realiza el fiscal, tiene que ser mucho más amplia, mucho más concisa, porque en esta tiene que determinarse todo lo que se ha podido investigar y todo lo que se ha podido demostrar. ¿Ya? La participación, ¿cómo ha participado el imputado? Si es el autor o es cómplice o cuál ha sido su tipo de participación. Tiene que ser textual, ¿no? Si hablamos de una violación, diríamos que, a ver, ¿a quién agarramos del puerquito? Diego. Diego es el imputado. Vamos a decir que en la imputación vamos a decir que Diego está imputado por la comisión del delito. Entonces, vamos a señalar sus generales de ley. Vamos a hacer una relación de los hechos de cómo Diego ha cometido el delito de violación. ¿Ya? Si es autor material, entonces vamos a describir que él, mediante qué procedimiento ha realizado la violación. Ha puesto en inconsciencia a la víctima, ¿no? Que le ha llevado a consumir bebidas alcohólicas, que en circunstancias en las cuales la señorita se encontraba inconsciente, Diego va y se aprovecha, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dieguito, por si acaso es mero ejemplo, no te vas a molestar, ¿ya? Y su calificación
es justamente la valoración de que el hecho realizado está claramente identificado en el artículo 308 del Código Penal, ¿no? Que le está tipificando al hecho que ha cometido Diego al delito que es de violación. Ahora, si es que hayamos otros elementos, si hay violencia, si es menor de edad, o estaba en inconsciencia, o es una persona discapacitada, entonces vamos a ir estableciendo todos los elementos y obviamente vamos a tipificarlos según el artículo correspondiente que señala el Código Penal. ¿Ya? Entonces la imputación es el documento que va a elaborar el Ministerio Público, que va a poner a conocimiento del señor juez cautelar cuando éste tenga la certeza de que el imputado es partícipe autor de los hechos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en este punto de la imputación? Les voy a mandar un modelo de imputación y ustedes me van a tener que hacer una imputación referente al delito. Como ya tenemos los datos del imputado, vamos a inventarnos un nombre de un abogado y vamos a hacer la descripción de los hechos, que va a ser un poco, digamos, de la denuncia o de la querella que hemos elaborado un poco más desarrollado. Vamos a sustentar, ¿no? Y esto es el punto 3 específicamente, tiene que ser claramente, ¿no? La descripción de los hechos, del hecho los hechos, que el imputado y su calificación del mismo, ¿no? Cómo ha sido la participación del imputado es importante esclarecer, ¿ya? Y como punto 4, solicitar las medidas cautelares si procede. ¿Cuáles van a ser las medidas cautelares? Hemos dicho, hay dos tipos. Personales y reales. Reales, ¿no? Ahí el fiscal puede pedir cualquiera de los dos, ¿no? Así que si pide, digamos, medidas reales, va a pedir la anotación de los bienes, cuentas, si es que existieran, digamos. En el caso, si fuera una estafa, obviamente hay que ver de precautelar el resarcimiento de los daños a la víctima, si es que existieran. En muchos casos no hay, pero se puede pedir certificaciones a derechos reales, a DIPROVE, a la alcaldía, si este tiene bienes, ¿no? Pero normalmente se pide las medidas personales, como puede ser la detención preventiva, ¿no? Que sería la más gravosa, y en el caso, digamos, si no tiene una pena privativa de libertad, será medidas sustitutivas a la detención preventiva. Aquí lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Lo que nos toca ver ahora son los actos conclusivos de la etapa preparatoria. ¿Qué actos conclusivos existen en la etapa preparatoria, por favor? Salidas alternativas, ¿cómo es? Imputación formal o acusación formal. Vamos abriendo un documento de Word para que vayamos colocando eso. ¿Ya? A ver. Wow. A ver, vamos a ir colocando. Vamos a poner aquí una... ya. Vamos diciendo que los actos conclusivos de la etapa preparatoria son, a ver, me decía Marcelita, por favor,
Vamos enumerando. Uno sería salidas alternativas. salidas alternativas. Sí. ¿Cuáles son las salidas alternativas? ¿Cómo es? Conciliación. Conciliación. ¿Más? ¿Qué se llama? Procedimiento abreviado. Es Procedimiento abreviado. ¿Qué más? Criterio de oportunidad reglado. Criterio de oportunidad. ¿Qué más? Falta uno. ¿Cuáles están? Condicional. ¿Cómo es? Suspensión. ¿Cómo es? Suspensión condicional del proceso. Eso es. Ya, entonces serían esas salidas alternativas, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuál sería la otra, digamos? Otro acto conclusivo. La acusación formal. Acusación formal. ¿Ya? ¿Cómo era esto? He señalado hace ratito. Hay uno que es como... ¿qué se llama esto? Pues? Pero que deja ahí por no tener las suficientes pruebas, que se llama. Sobreseimiento. Ese sobreseimiento. Listo. ¿Esos son todos? ¿O hay algo más? Creo que había uno más, no me acuerdo bien, Doc. A ver, ¿cuál? ¿Alguien quiere ayudar a Marcela? ¿O esos son todos? A ver, vamos a ir bien. Ya, hasta aquí está bienísimo. Se han acordado. Vamos a ver si es que faltó algo más. Actos conclusivos. Vamos a revisar el Código Procedimiento Penal. Dice, finalidad. El artículo 277 habla sobre la finalidad de la etapa preparatoria. Tendrá por finalidad la preparación del juicio oral público mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado. La Fiscalía tendrá a su cargo la investigación de todos los delitos de acción pública, actuará con el auxilio de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses. Entonces, acá vamos a ver que la finalidad de la etapa preparatoria va a ser esclarecer todos los elementos dentro de lo que va a ser la investigación para encontrar que el imputado es autor o partícipe del hecho, o en el caso que no ha participado, ¿no? En el caso, va a beneficiar este procedimiento, esta etapa preparatoria, frente a lo que va a ser, si el fiscal va a poder determinar que no es partícipe o es partícipe. Y el imputado también va a utilizar todo lo que se investigue en este proceso, obviamente lo que le beneficie.
y el querellante todo lo que vaya a demostrar la culpabilidad del imputado. Entonces, esos aspectos tienen que tomarse en cuenta sobre la finalidad de la etapa preparatoria. ¿Ya? El artículo 278 nos habla sobre la persecución penal pública e investigación fiscal, que dice, cuando el fiscal tenga conocimiento de la comisión de un delito, promoverá, dirigirá su investigación. Cuando la ley condicione la persecución penal a una instancia particular o a cualquier forma de antejuicio, el fiscal la ejercerá una vez que se produzca la instancia o la autorización de los medios de ley dispongan, sin perjuicio de realizar actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba. El fiscal se abstendrá de acusar cuando no encuentre fundamentos para ello. Este último puntito nos enseña algo vital importante, ¿no? Que el Ministerio Público, si no encuentra ningún elemento que sustente una acusación, este tendrá que dictar lo que decía Marcela, un sobreseimiento, que va a ser una resolución que va a liberar al imputado del proceso penal. ¿Por qué? Porque no se han encontrado suficientes elementos de convicción para determinar que es autor o partícipe del hecho, o que no ha habido delito, o que es otro el autor. ¿Ya? Control jurisdiccional, artículo 279. La Fiscalía y la Policía actuarán siempre bajo control jurisdiccional. ¿Quién es el control jurisdiccional? ¿Alguien sabe? El Ministerio Público. No. Pues, El juez Juez. de instrucción Juez de cautelar instrucción. o juez de garantías. Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprenden su imparcialidad. Dentro de una lógica, el Ministerio Público simplemente se va a dedicar a investigar con la policía, el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿ya? Y el juez simplemente va a valorar de las pruebas que se acrediten si el imputado existen elementos que acrediten su participación, ahí en el caso podrá determinarse las medidas cautelares o en el caso ya en un proceso de llevar a juicio oral, ¿no? Entonces siempre va a estar el fiscal y la policía bajo la supervisión jurisdiccional. Artículo 280. Documentos de la investigación. Durante la etapa preparatoria no se formará un expediente judicial. ¿A qué nos referimos con esto? Con las pruebas que se vayan revisando o se vayan obteniendo en un proceso penal, ¿ya? Se va a elaborar lo que se denomina un cuaderno de investigaciones, en el cual van a estar los memoriales que presenten al Ministerio Público, tanto el querellante como el imputado, para ir produciendo prueba, tanto prueba de cargo como de descargo. Y va a haber otro documento adjunto que van a ser todas las pruebas que se vayan colectando. En ese documento va a estar la autopsia, si es que hay, el certificado médico forense, las declaraciones testificales, todos los documentos que existan, ¿no? Las pruebas periciales, las actas de inspección, reconstrucción de los hechos, etcétera, etcétera. Las actuaciones del fiscal y los documentos obtenidos se acumularán en un cuaderno de investigaciones, siguiendo criterios de orden y utilidad solamente. Las actuaciones registradas en el cuaderno no tendrán valor probatorio por sí mismos para fundar la condena del acusado, con excepción de los elementos de prueba que este código autoriza introducir al juicio penal mediante su lectura, ¿no? Ahí hemos visto cuando habíamos señalado respecto a la prueba, algunas las pruebas anticipadas se pueden introducir mediante su lectura o las pruebas periciales, pero también existe la posibilidad de pedir a estas personas que las realicen verbalmente, ¿no? Para subsanar cualquier duda o responder dudas que puedan plantear las partes. Las actuaciones registradas en el cuaderno no tendrán valor probatorio. Ya está. Se tomará razón de las resoluciones judiciales en los libros correspondientes.
Van a haber en algunos casos diligencias preliminares, ¿no? Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticias fehacientes de la comisión de un delito de la acción pública informarán dentro de las 8 horas de su primera intervención fiscal bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación. Practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos. En algunos casos, vamos a ir viendo más adelante, cuando veamos delitos en flagrancia, ¿no? La policía va a poder detenerlas en delitos de flagrancia y podrá realizar un procedimiento especial que vamos a ir viendo más adelante. El imputado y su defensor podrán intervenir en todas las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a todas las investigaciones realizadas, salvo cuando se halle bajo reserva. El Ministerio Público puede solicitar al juez que el proceso de investigación sea mediante reserva, en algunos casos, cuando hay la participación de organizaciones criminales, en algunos casos por narcotráfico también se les solicita, o cuando se produce, digamos, o cuando la víctima sea menor de edad, en lo que son los delitos de violación, por ejemplo, contra el honor. La atención médica será prioritaria para las víctimas, ¿no? El artículo 295 habla sobre las facultades que los miembros de la Policía Nacional, cuando cumplan funciones policía judicial en el marco de sus disposiciones establecidas en el Código, tendrán las siguientes facultades: recibir las denuncias, recibir declaraciones, practicar diligencias, recabar los datos que sirvan para identificación del imputado, aprender al presunto autor y partícipe del delito, practicar registro de personas, objetos y lugares, prestar el auxilio que requiera a la víctima y proteger a los testigos, vigilar y proteger el lugar de los hechos. Cuando tengamos una escena del crimen, la policía es la encargada de resguardar para que se haga el levantamiento del cadáver, que se pueda levantar todos los elementos de prueba que se encuentren en la escena del crimen, ¿no? Secuestrar con la autorización fiscal de documentos, libros contables, fotografías, todo elemento material que pueda servir en la investigación, custodiar bajo inventario los objetos secuestrados. La dirección funcional, sabemos en el artículo 297, señala que el Ministerio Público es la cabeza de la investigación. Vamos a ir viendo. La policía tendrá que presentar un informe al fiscal una vez concluida la etapa de investigación. El fiscal va a hacer un control de lo que vaya realizando el ministerio o la policía, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito más. Actos conclusivos. Artículo 323. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con su lectura? Actos conclusivos. ¿Ya? No hay nada más, doctor. No, pero de sus códigos, pues. Ah, ya del código. Claro. ¿No tienen su código a la mano? Bueno, se los leo. Artículo 323, actos conclusivos. Cuando la Fiscalía concluya la investigación, presentará ante el juez o tribunal de sentencia la acusación si estima que la investigación proporciona fundamentos para el enjuiciamiento público del imputado. Entonces sería uno, lo que sería la acusación, lo que habíamos señalado con hace rato. A ver, vamos a volvernos al documento de Word que estamos elaborando.
que sería la acusación formal, ¿no? Establecido en el artículo 323 que estamos leyendo. Numeral 2 dice, requerirá ante el juez de la instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Si alguien me ayuda, por favor, vamos desarrollando. Es el acuerdo entre tres partes, podría decirlo. Ya. Bueno, Es en llegar a términos un generales, la punto conciliación es donde eso, ¿no? Un acuerdo que se pueda llegar en las partes para, digamos, subsanar o resolver un conflicto. Pero en materia penal, ¿de qué estaríamos hablando? Es llegar a un mm, acuerdo retirar el sin proceso. juicio. A ver, dentro de una lógica, la conciliación puede ser a instancia de cualquiera de las partes, del querellante, de la víctima o del imputado, para subsanar cualquier conflicto que se pueda haber presentado, ¿no? En un proceso penal. Pero no nos olvidemos que no todos los hechos se pueden conciliar. ¿En qué casos no se podría llegar a una conciliación? Cuando se trate de una menor de edad o también por Muerte, narcotráfico. violación. Por delitos de asesinato, homicidio, cuando se implique la vida en sí. Bueno, se dice que se podría hacer casi todo, menos cuando exista muerte, violación y cuando estén menores, ¿no? Pero en algunos casos se ha dado, lastimosamente, ¿no? La conciliación, por ejemplo, en violación se ha dado, aunque no ha sido... Doc, pero en ese caso, si se ha dado por violación, ¿sería válida esa conciliación? O sea, no se la puede, no sé, después más adelante impugnar o algo. justamente a eso iba, Marcelita. El Ministerio Público no tomaría parte ahí, doctor. A ver, la conciliación, como les decía, puede ser a instancia de las partes, ¿no? Cualquiera de las partes puede solicitar la conciliación. Se puede realizar ante el fiscal, se puede realizar ante el juez o solo incluso las partes. Cuando las partes realizan el acuerdo transaccional, ¿ya? Se llega a un acuerdo, se suscribe un documento y listo, se lo presenta ante el fiscal. Si se solicita, digamos, que se tome en cuenta para una salida alternativa que sería la conciliación y obviamente la extinción de la acción por conciliación. Cuando se realiza ante el Ministerio Público obviamente va a ver si es que es conciliable o no un delito. Normalmente los delitos económicos, patrimoniales, que sería robo, hurto, estafa, estelionato, pueden conciliarse. Que el imputado devuelva el bien o entregue, digamos, fehacientemente un monto de dinero equiparable al bien dañado, ahí se podría llegar a una conciliación. Pero la muerte no se puede hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a devolver a una persona fallecida? No se puede. Violación tampoco se podría. Pero en algunos casos, por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo que no es transcrito en el documento, simplemente que las partes han llegado a un acuerdo, etcétera, etcétera, y por consiguiente el querellante presenta un desistimiento. Y listo, ahí concluye. Y obviamente los menores, no nos olvidemos de que en muchos casos los padres llegan a conciliaciones, pero el Ministerio Público puede seguir una acción penal, aún existe una conciliación, si es que ve, digamos, que los elementos no concuerdan con lo establecido en el procedimiento. ¿Ya? Vamos a terminar, vamos a cesar nuevamente y convocamos nuevamente a una nueva reunión. ¿Ya? Está bien, doctor.